ver el video número 2 a continuación del que hicimos sobre introducción a la integración, ¿ok? Donde usamos los diagramas, vamos a llamarlos diagramas de derivación e integración, ¿sí? Les recuerdo la guía. Esta fue la guía que les entregué hace un tiempo. Hicimos el primer video y esta guía fue ampliada. Tiene otro tipo de problema. En la primera parte, en el video de la primera parte, lo que trabajamos fueron tres tipos de problemas. Por supuesto, orientados a entender al principio de la integración como la operación inversa de la derivación, ¿de acuerdo? ¿Ok? Les dimos una tabla de derivadas peculiar, es peculiar porque aquí trabajamos el concepto de lo que es una expresión vacía, la usamos en las tablas de integración-derivación, usamos lo que es una función cargada con la variable x y una función cargada con la función u. Esto nos va a servir para entender otro tipo de tablas, ¿ok? Que van a conseguir por ahí. Entonces hay que tener esto pendiente. Trabajamos tres tipos de problemas. El primer problema fue completar diagramas de derivación e integración, ¿verdad? Si uno tenía una función, derivaba, y devolver el proceso de derivación es el de hallar la primitiva, primero que nada, ¿de acuerdo? Primero que nada, la primitiva. Acuérdense que la primitiva es la función más simple que uno haya en un proceso o sea, al invertir el proceso de derivación. El segundo problema era expresar diagramas de derivación e integración ya completados, pero expresarlos como en notación integral. ¿Okay? Todo diagrama completo, ¿okay? Donde no hay que rellenar nada, es en sí una fórmula de integración o una fórmula de derivación, si se quiere. Y tercer tipo y último tipo de problema, escribir fórmulas de primitivas o de integrales, ¿verdad? En forma de diagrama de derivación. Entonces aquí tenemos como tres caminos, ¿no? Para expresar un objeto que nos podría servir para entender a la integral y a la derivada como extremos de un proceso de operación. Si operamos de una función su derivada, vamos en una dirección, y si de esa función que es la derivada operamos la integral, recorremos el camino inverso, ¿de acuerdo? Entonces hay que pensarlo en ese sentido. Ahora, esta segunda parte va con el uso de tablas de integral. Yo puse aquí dos ejemplos de tabla. Una es esta del libro de Andrei Poliangin. Esto es un manual de fórmulas y justamente aquí está la tabla de integrales básicas. Observen la manera de escribirlo, ¿ok? Es familiar. Por ejemplo, esta integral que es inmediata, ¿verdad? La integral de a la x de x es la misma exponencial con la constante de integración, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen una cantidad de integrales que deberíamos conocer. Hay otra tabla de integral que yo uso bastante, que es la de el libro de cálculo, ¿ok? Creo que son tan, ¿ok? Se llama Trascendentales Tempranas. Es un libro está en inglés, pero tiene una buena tabla de derivadas y de integrales. Entonces fíjense que aquí las integrales tienen esta forma de no están cargadas con la variable, sino con una función u. A pesar de ser distintas en apariencia, ¿verdad? En principio se está hablando de lo mismo. ¿Okay? Solo hay una pequeña diferencia, y es que cuando estamos trabajando con U, debería estar presente la regla de la cadena, concepto que sé que es un poco complicado para ustedes. Entonces vamos a trabajar un poco la idea de lo que sería entonces este segundo video. Este segundo video sería, vamos a aprender a usar la tabla de integrales. ¿Ok? Vamos a aprender a usar la tabla de integrales. Ahora, yo antes de entrar con esta guía, voy a hacer unos pequeños ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Vamos a resolver unas integrales. Yo las voy a poner aquí como que las voy a sacar de mi cabeza en principio. Vamos a empezar con esta primera integral. Supóngase que yo tengo como primera integral la integral, veamos, de x a la 3 de x. ¿Ok? Entonces es muy importante que recordemos, ¿ok? Recordemos lo que hacíamos antes. Aquí vamos a hacer
un pequeño recorrido por lo que vimos cuando trabajamos derivadas. Acuérdense que al derivar, debemos seguir tres pasos que los aprendimos. El primero, identificar variables y constantes. ¿Ok? Es fundamental. Identificar variables y constantes. Aquí, en la integración, la variable va a estar señalada por esta pequeña partícula que está acá. Esta pequeña partícula la llamamos diferencial. Vamos a ponerlo aquí en azul. Este es el diferencial. El diferencial me señala a mí quién sería la variable de la que estoy hablando en el proceso de integración. ¿Okay? Entonces, lo primero, identificar variables y constantes. Lo segundo que tenemos que hacer, ¿okay?, es identificar estructuras. Recuerden que cuando hablamos de estructuras, habían 4 estructuras. La primera, sumas algebraicas. Por supuesto, junto a la suma algebraica, consideramos las restas, ¿verdad? Segundo, productos, ¿verdad? Tercero, cocientes. Y cuarto, y última, composiciones. ¿Ok? Estas son las 4 estructuras básicas. Hay otras, pero nosotros vamos a considerar estas 4 estructuras básicas para poder trabajar con las integrales. ¿Ok? Entonces, una vez que identificamos las variables e identificamos estructuras, entonces vamos sí a identificar, ¿verdad? A identificar, vamos a poner esto un poquito más para atrás acá, a identificar lo que sería 3, identificar función. Lo mismo vamos a hacer en las integrales. Lo mismo vamos a hacer al integrar. Entonces esto que aprendimos en las derivadas lo vamos a traer de nuevo para acá. ¿Ok? Y vamos a ver cómo lo vamos a trabajar acá. Entonces fíjense, identificar variables. Aquí está la variable es X. Identificar estructuras. Esta estructura en principio, ¿verdad? En principio sería un término. Esto es un solo término. Ella es en sí misma, ¿verdad? Ella no involucra ni una suma propiamente, ni un producto, ni un cociente, ni una composición. Pero podríamos reducirla así a una suma algebraica como un término. Esto sería como una especie de suma de un solo término. Y una vez que identificamos, ¿verdad?, esta estructura, pasamos a identificar las funciones. La función es una función potencia. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos, ¿verdad? Vamos a usar este de acá. Mejor el de Polanyi. Si uno se va al de las potencias, observen acá, ¿verdad? Observen esta primera. Voy a llevármelo para al lado de la integral, ¿verdad? Me la va a llevar y lo voy a poner aquí al lado. Observen. Segundo. Observen. Estamos hablando de la fórmula correspondiente a este problema. Entonces, fíjense, repito, identificamos variable, identificamos estructura y por último identificamos la función. La función sería una potencia. Esto quiere decir que si estamos integrando x a la a, en este caso a es 3, eso me va a dar x elevado a la a sumado 1 dividido a sumado 1 más una constante. En otras palabras, la integral de x al cubo de x sería x a la 4
sobre 4 más una constante. ¿Ok? Este es el proceso clave. El proceso clave es la identificación de la función para poder aplicar la fórmula correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense esto. Por supuesto, esto me dice a mí, esto me dice a mí. Aquí tengo yo presente ya un diagrama. ¿Cómo es ese diagrama? Bueno, si yo tengo x a la 4 dividido 4 más una constante y yo aplico, ¿verdad? Aplico el procedimiento de derivación, ¿verdad? Si yo aplico el procedimiento de derivación, segundito, vamos a escribirlo acá. Si yo esto lo derivo, este 4 pasa, ¿verdad? Pasa multiplicando, se simplifica con este 4, me va a quedar x a la 3, ¿ok? Y si yo aquí aplico de vuelta el proceso de integración, me daría lo de arriba. Entonces yo voy a poner aquí derivación, integración. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ojo con eso. Este sería nuestro diagrama de integración-derivación. Entonces yo agarro esto, lo derivo, me da esto. Acuérdense que la c como una constante desaparece, se hace cero en la derivación. Y obtendría esto. Ahora, si yo esto lo integro, me devuelvo a esta. Esta sería la integral propiamente dicha. ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces fíjense acá cómo se comporta tanto la aplicación de la fórmula, ¿verdad? Y me da la integral, como visualizarlo a través de un diagrama de composición, de un diagrama de derivación e integración. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno más. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner aquí otra integral? Yo tengo dos. Tengo la integral, vamos a poner aquí 100, ¿verdad? Tengo la integral del seno de x de x. De nuevo, identificamos la variable, identificamos la estructura, es un solo término. Aquí no hay sumas, ni restas, ni composiciones, ni multiplicaciones. Es simplemente un término, una función sola, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, vamos directamente a buscar en la tabla donde se habla del seno acá. Miren esta. Vamos a imprimirla aquí, a llevárnoslas para la pizarra. Ahí está. Lo ponemos. ¿Verdad? Aquí. Vamos a ponerlo más pequeñito. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces nuestra integral del seno. La integral del seno de x es, entonces me da inmediatamente, escribo cuál será la integral. La integral del seno de x es menos coseno de x más c. Si yo esto lo ubico, ¿verdad? Pongo aquí menos coseno de x más c. Y pongo aquí seno de x, ¿ok? Entre una y otra va a haber un proceso de derivación, integración. Derivación, integración. ¿Vale? Nuestro diagrama de derivación e integración. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro más. Supónganse que tengo, vamos a tener aquí el siguiente problema. Sería la integral, vamos a llamarlo 3. Sería la integral de, veamos, podría ser, vamos a pensar en raíz cuadrada de x más secante cuadrado de x de x. ¿Ok? Entonces, identificamos la variable. Miren la estructura. La estructura es una suma, ¿lo ven? Esto quiere decir que, como es una suma, debo ahora buscar dos funciones. Entonces, vamos a ver. Busquemos por un lado, ¿verdad? Por un lado, vamos a verla de nuevo. Sería raíz de x
y la otra secante cuadrado de x. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque fíjense, vamos a ver por acá, vamos a ver si aparece la de secante cuadrado. Aquí está, esta es cosecante, perdón. Secante cuadrado, aquí está. Miren aquí la secante cuadrado, que está escrita como 1 sobre coseno cuadrado de x, y la otra es raíz de x. Si ustedes se ponen a ver, ¿verdad? No, quizás no consigamos la de raíz de x por una sencilla razón. La raíz es un caso particular de potencia. Raíz cuadrada de x es x a la 1 medio. Entonces lo que voy a hacer es copiar estas dos, esta primera, ¿verdad? Vamos a ponerla acá en un tamaño adecuado, ¿verdad? Aquí. Y vamos a poner la otra, que sería la correspondiente a la otra función, ¿no? Así. Sería esta. Entonces, la copiamos acá. Copiamos aquí. Y aquí la ponemos. Ponerlo también su tamaño. Y aquí tenemos. Tenemos entonces las dos fórmulas involucradas. ¿De acuerdo? Tenemos las dos fórmulas involucradas. La potencia y tenemos la de la cosecante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de la secante? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la integral de raíz de x más secante cuadrado de x, ¿verdad? Va a ser igual. Entonces, vamos con el primero. La primera función se corresponde con esta primera fórmula. Entonces, en vez de poner raíz de x, ponemos x a la 1 medio. Entonces, esto me quedaría x a la 1 medio más 1. Ven que aquí el exponente se le suma 1 y se divide por, vamos a ponerlo mejor, se divide por el exponente sumado 1, ¿verdad? Más, ahora viene la segunda, que sería la integral de la secante cuadrado, sería tangente, voy a poner como yo la pongo, que es tangente de x, más una constante. Esta constante de acá y esta constante de acá se agregan en esta. O sea que esta c que está aquí sería la suma de estas dos constantes. No hay que poner una constante por cada integral. Al final pones una sola. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo puedes reescribir. Vamos a reescribirlo, ponerlo más bonito. Esto me quedaría entonces así. Me quedaría como, aquí abajo me va a quedar, ¿verdad? Sería 3 medios x a la 3 medios más tangente de x más c. Y esto, vamos a escribirlo bien, ¿verdad? Vamos a escribirlo bien. Me quedaría, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Esto es 2 tercios que multiplica a la raíz cuadrada de x al cubo más tangente de x más 6. Ahora, si me resuelven, si me resuelven esto que está acá, me lo podrían dejar, lo pueden dejar así, fíjense, inclusive no tienen por qué necesariamente llegar a esta raíz que está acá. Podrían dejármelo de esta manera, x a la 3 medio. Y es suficiente, ¿de acuerdo? Resolver este cociente que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos también el correspondiente diagrama. 2 tercios x a la 3 medio listo, 2x, ¿verdad? A la 3 medio, ¿sí? Más tangente de x más c. Si esto yo lo derivo, ¿verdad? ¿Qué me daría? Bueno, me va a dar justamente raíz de x más secante cuadrado de x.
¿Ok? Y si yo lo integro, me da esto que está ahí arriba. Aquí está completado el diagrama de derivación e integración. ¿Ok? Entonces, repito, identificar variable, identificar estructura, identificar funciones. Cuando se identifican las funciones, se identifican entonces las fórmulas que van a usar. Se usan las fórmulas de acuerdo, ¿verdad? Ya vamos a ver qué pasa cuando es un producto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las formas más simples, las estructuras más sencillas para integrar son sumas o restas y composiciones. Ya vamos a ver qué pasa cuando es un producto y cuando es un cociente. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a ver entonces, vamos a ver otro problema. Este sería nuestro problema 4, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Problema 4. Vamos con nuestro problema 4. Vamos a poner esto en el color. Ok. 4. Miren esto. ¿Qué pasa si yo pongo, ¿verdad?, la integral y vamos a usar acá lo siguiente? Supongamos que tenemos la integral de 3 seno de x. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a identificar primero la variable, ¿verdad? Nuestra variable claramente es x. ¿Sí? Aquí está. Ahora miren este 3. ¿Ok? Miren ese número que multiplica. Es importante que se den cuenta de algo. Esto seguramente debe estar por acá en una de las propiedades. Aquí está, miren. Un factor constante puede ser sacado fuera del signo de integral. Fíjense como aquí tenemos un número multiplicado una función, ¿verdad? Y la variable que varía en x. Y fíjense como la integral del número multiplicando la función es lo mismo que el número multiplicando la integral. Es decir, siempre que a es constante, él puede salir o entrar de la integral. ¿De acuerdo? O sea que yo podría usar esa propiedad para decir lo siguiente. Cuando uno identifica la estructura, uno dice, bueno, esto es un producto. Pero cuidado, porque esto es un producto con una constante. Por eso es lo importante de identificar la variable primero. Aquí está la variable. La variable está solo en este factor. Aquí no está la variable. Entonces esto lo podemos reescribir como 3 que multiplica la integral de seno de x. Y aquí entonces vamos. ¿Qué estructura tiene esto? Bueno, sería como una suma algebraica, ¿okay?, pero solamente un solo término. Entonces, identificamos la variable, la estructura, y una vez que identificamos eso, vamos por la función. Entonces sería la integral del seno. Mírenla aquí. Aquí está. Vamos entonces. Ahí está. La ponemos aquí al ladito. Aquí al ladito. Bueno, esta es la fórmula que vamos a usar. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto me quedaría así. Atención. El 3 que multiplica, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. La integral de 3 seno de x es igual a 3 que multiplica la integral del seno de x, que es, vamos a poner aquí entre paréntesis, menos coseno de x más la constante, ¿verdad? Es lo que pusimos de acá. Ahora, cuando yo hago la distributiva acá, hay que tener cuidado con el funcionamiento de esa constante de integración. 3 por menos coseno de x es menos 3 coseno de x. Pero 3 por c es de nuevo una constante. ¿Lo ven? No hay que poner 3c. Basta con decir que este 3 por c es una constante, es mi constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces, completemos el diagrama. El diagrama sería entonces así. Si yo tengo menos 3, tengo menos 3
coseno de x más constante, y yo esto lo derivo, ¿verdad? Calculo su derivada. Esto me da entonces, ¿verdad? Esto me daría acá 3 seno de x. Y si yo lo integro, me daría entonces menos 3 coseno de x. Aquí está el diagrama de integración, derivación, derivación, integración. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces es importante que veamos, ¿verdad? O sea, es importante valorar la necesidad de identificar tanto al derivar como al integrar, ¿verdad? Tanto al integrar, también al integrar, vamos a ponerlo aquí al lado, tanto al derivar como al integrar, ¿okay? Las estructuras, variable, estructura y funciones. Es importantísimo seguir este procedimiento, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa. Fíjense lo que hemos propuesto en la guía. En la guía les he propuesto trabajar con composiciones de funciones. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es recordarnos lo que es la derivación de una función lineal. Entonces, cuando uno deriva una función lineal, ¿verdad? Cuando yo derivo una función de la forma y igual a x más b, ¿ok? Su derivada siempre va a ser a, es decir, el número que multiplica la x. Por ejemplo, si es y igual a 2x menos 1, la derivada de y va a ser 2. Aquí la derivada de y es menos 4, aquí la derivada de y es un medio. Esto tengo que corregirlo, tengo que poner una i aquí. Y aquí la derivada de y es nx. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Derivación de una potencia compuesta con una función lineal. Aquí estamos recordando la regla de la cadena. Si yo considero, ¿verdad? Si yo tengo una función igual a ax más b todo elevado a la n, si yo derivo esa función, la n pasará multiplicando, ¿verdad? A esta expresión elevada a la n menos 1, ¿verdad? Que es la derivación de una potencia, ¿sí? Multiplicada por la derivada de la función interna. O sea que hay que identificar qué función está adentro y qué función está afuera. ¿Ok? Ojo con eso. Fíjense que eso es importantísimo, importantísimo a la hora de identificar la estructura. ¿Ok? Acuérdense que cuando uno trabaja, por ejemplo, con sumas, por ejemplo, uno tiene primera función y tiene más o menos segunda función. ¿Ok? Si uno tiene producto, también tiene primera función y segunda función. Si tiene cociente, hablamos de la función de arriba, ¿verdad? Dividido, función de abajo. ¿Se acuerdan? Y si hablamos de composiciones, hablamos de función externa, ¿verdad? Y adentro, entonces estaría la función interna. ¿Ok? Estas son maneras de ver, ¿verdad? Los lugares que toman las funciones dentro de las respectivas estructuras. Entonces esto es bueno recordarlo también, ¿ok? Tenerlo presente. Perfecto. Entonces, bueno, aquí, usando la derivación, ¿verdad? Y hablando del proceso de derivar como un proceso que va en una dirección y el de integrar el que va en la dirección contraria, construimos la fórmula. ¿Lo ven? Entonces, si yo agarro y derivo esto, me daría esta expresión que está acá. Esto quiere decir que si yo integro esto que está acá, ¿verdad? Me daría la función original sin la derivada. Entonces, vamos a hacer algunas como esta. Vamos a hacer otra acá para que ustedes vean. Fíjense la fórmula que aparece aquí. ¿Okay? Si es una función exponencial, también aparece esa fórmula. Pero quiero que vean lo siguiente. Aquí están explicadas algunas fórmulas, pero yo les doy tanto una idea unificadora como una tabla básica,
Entonces vamos a ver esta tabla básica. ¿Ok? Vamos a hacer algunas de acá. Vamos a hacer la siguiente. Fíjense. Vamos a hacer el siguiente problema. Sí, vamos a trabajar ahorita con funciones compuestas. Entonces vamos a empezar desde problema 1. Problema 1. Imagínense que tengo la integral de, qué sé yo, 2x más 1 elevado a la 5 de x. ¿Ok? ¿De acuerdo? Observen cómo vamos a trabajar aquí. Lo primero, identificar la variable. Bueno, la variable está acá. Es x. Segundo, la estructura. ¿Qué estructura tendrá esto? Si se dan cuenta, es una potencia de una función lineal. Esta estructura es de composición. ¿De acuerdo? Es decir, hay una función externa. Entonces vamos a hacer algo acá. Función externa es algo a la 5. Función interna es 2 por algo más 1. ¿Lo ven? Estamos hablando de las funciones sin tener nada cargado. ¿Ok? Es decir, función vacía, la función vacía de sentido. Pero está claro que esta es la función externa, es la más externa, y esta es la función interna. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora fíjense lo siguiente, una cosa importante. Cuando uno va a la fórmula, bueno, por supuesto, lo primero que uno hace es identificar la estructura, ¿verdad? Perdón, primero identificas la variable, luego identificas la estructura y luego identificas las funciones. Ahora fíjense, de acuerdo a esto, tenemos nuestra propia, tenemos también una fórmula. Miren la fórmula acá, vamos a copiarla y la voy a poner al lado para que la comparemos. Miren esto. Voy a ponerla pequeñita, qué fastidio que se desconfigure, pero bueno. Vamos a trabajar así. ¿Ok? Entonces la voy a poner aquí arriba. Voy a ponerlo una al lado de la otra, para que la vean bien, bien clara. Entonces fíjense cómo tenemos una función lineal, la ven acá, y una función potencia como función externa. Esto va a ser 1 dividido, la podemos escribir directamente. Directamente se aplica esto va a ser la integral de 2x más 1 elevado a la 5 de x va a ser igual. ¿Quién sería a? Vamos a verlo acá. A sería, ¿verdad? Fíjense que a sería este número que multiplica aquí. Es decir, 2. ¿Y quién sería n? Bueno, n es este número que está acá. Vamos a poner aquí a y n. Entonces, ¿qué es igual? ¿A qué es igual esta integral? Bueno, sería 1 dividido a, es decir, 1 dividido 2, ¿verdad? ¿De quién? Voy a poner aquí esta línea. Me quedaría 2x más 1 elevado a la n más 1, que sería 5 más 1, dividido 5 más 1. Fíjense dónde van todos los, ¿no? Todos los parámetros de esta fórmula. Esto me quedaría entonces un medio que multiplica a 2x más 1 elevado a la 6 dividido 6. Más una constante. Es decir, es lo mismo que 2x más 1 elevado a la 6 dividido 12 más 6. Esa es la integral. Esta sería la integral. Entonces, ¿qué es lo que hice? Usé la fórmula, sustituí los valores, operé y listo, obtuve el resultado. ¿Qué les parece? Vamos a derivar esto para ver si cumple con lo que nos dice, ¿no? Voy a hacer ese caso acá. Yo voy a derivar esto que está aquí, voy a derivar esta función. Entonces, derivemos esa función, sería así. La derivada de 2x más 1 a la 6 dividido 12. Vamos a poner aquí más c. Entonces, identificamos la variable que es x, identificamos la estructura, que es una suma, pero esto es una constante,
Por lo tanto va a desaparecer en la derivación y esto me queda como la derivada de una potencia. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, usando aquí la regla de la cadena me va a quedar así. Me va a quedar 6 que multiplica a 2x más 1 elevado a la 5. Estoy derivando la función más externa, ¿verdad? Esto por supuesto me queda dividido 12, multiplicado por la derivada interna, 2x más 1, que es 2. Entonces fíjense lo que queda. Atención. 6 por 2 me daría 12. Podemos hacer así. 6 se va con el 12, me queda un 2. Y este 2 se va con este. ¿Qué me queda? Justamente 2x más 1 a la 5. Que es justamente la cantidad que está dentro del integrando. 2x más 1 elevado a la 5. ¿Lo ven? 2x más 1 elevado a la 5. Entonces ahí tenemos la relación directa entre integral y derivada. ¿Ok? Entonces la idea aquí de nuevo la cuestión es identificar estructura, variable, estructura y fórmula. Vamos a hacer algunas de por acá. Vamos a hacer, por ejemplo, la B. Voy a hacer la B. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Vamos a pensar un poco en la estructura. Fíjense esa estructura. Primero la variable está clara quién es, ¿verdad? La variable es x. La variable es x. Ahora pensemos un poco en la estructura. Aquí es un poquito más difícil quizá verla. Porque ustedes van a ver un cociente. ¿Ok? Pero en realidad esto es una función compuesta. También se puede ver como una función compuesta. Y es así. La función, vamos a poner esto en azul, la función externa sería 1 sobre algo. Y la función interna sería 7 menos 2x. Vamos a poner aquí el algo, 2 por algo. Es decir, una lineal, ¿lo ven? Entonces, si yo agarro esta lineal y la meto aquí adentro, obtengo esta función. O sea, es una composición. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar la estructura, ¿verdad?, de la función externa. Entonces vamos a buscar la estructura de la función externa. Vamos a la tabla y ustedes se darán cuenta que por aquí, mira, aquí está, miren la estructura. Entonces lo que voy a hacer es copiarla inmediatamente. La voy a copiar y la voy a poner al ladito. Ahí está, ¿lo ven? Y entonces vamos a usar esta expresión, ¿lo ven acá? ¿Quién sería A? Sería menos 2. ¿Quién sería B? Sería 7. ¿Lo ven? Entonces, bueno, ¿quién sería? ¿Quién sería entonces la integral? Podemos reescribirlo así. 1 dividido menos 2x más 7, para que se vea claro quién es A y quién es B. Y esto me quedaría así. Me quedaría 1 sobre A, es decir, 1 dividido menos 2, ¿verdad? Logaritmo natural, valor absoluto de quién? De menos 2x más, ¿quién sería B? 7, perdón, 7 más una constante. Bueno, esto al final se queda como menos un medio logaritmo natural de menos 2x más 7 más c. Ahí está la derivada.
Vamos a derivar esto para que vean que da exactamente esto que está acá. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a derivar esta expresión. No es obligado, pero lo voy a hacer para efectos de la comprensión, ¿no? Entonces yo tengo aquí, yo voy a derivar menos un medio, logaritmo natural de menos 2x más 7 más c, derivada. Entonces, bueno, como pueden ver, identificamos la variable que es la x. Esta estructura es de una suma. Esto es una constante, o sea que va a desaparecer en la derivación. Y me va a quedar así, atención, menos un medio que multiplica, como es una constante, ya sale de la derivación. Ahora, ¿cuál es la derivación del logaritmo de algo? Bueno, 1 sobre algo. Entonces me va a quedar 1 sobre, ¿verdad? Menos 2x más 7, ¿verdad? Multiplicado por la derivada interna de la función interna, que sería menos 2. Ya vimos que la derivada de la función lineal nos da el parámetro que multiplica la x solamente. Ahora miren esto, menos 2 multiplicado por menos un medio, aunque no lo crean y no lo vean, porque no han practicado, pues. Pero cuando yo multiplico un número, primero dos números negativos me da positivo. Y ahora un número multiplicado por su inverso me da 1. Esto me da igual entonces a 1 dividido menos 2x más 7, que es justamente la función que está dentro de la integral. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea. Identificar estructuras, primero identificar variables, segundo, identificar estructuras, tercero, identificar funciones. Por eso cuando yo les mandé el meme ese del hombre sacando, nadie se dio cuenta de lo principal. Si yo tengo una función que voy a derivar y la función no es variable, sino que es una constante, su derivada a 0. Ahí es donde falla. Ustedes tienen primero que buscar la variable, luego la estructura y luego la función. Esa es la manera de trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que este video los ponga un poquito en el camino de calcular algunas integrales, ¿ok? Usando esta tabla de primitiva. Así que traten de ponerse al día en eso.